Todos, en algún momento, hemos sentido que la vida nos empuja en una dirección que no elegimos. Que las decisiones ya han sido tomadas por nosotros, por la familia, por la sociedad, por las circunstancias. Y sin darnos cuenta, vamos conformándonos, viviendo una vida que no nos pertenece. Albert Camus, filósofo y escritor francés, entendió esta sensación mejor que nadie. Para él, la vida no tiene un sentido predeterminado. No hay un destino escrito en las estrellas, no hay un propósito universal que seguir. Pero en lugar de ver esto como una tragedia, Camus lo vio como una oportunidad para rebelarse. La rebelión, según Camus, no es una lucha violenta contra el sistema, ni una simple resistencia a la autoridad. Es algo mucho más profundo, es una afirmación de la vida, una postura de dignidad ante lo absurdo. Cuando aceptamos que la vida carece de un sentido impuesto, nos liberamos para crear el nuestro. Para Camus, la vida es absurda, no absurda en el sentido cotidiano de la palabra, sino porque, al buscar respuestas definitivas sobre el propósito de la vida, nos encontramos con el silencio del universo. La humanidad, hambrienta de significado, no recibe respuesta. Este absurdo surge del choque entre nuestra necesidad innata de entender, de encontrar un propósito, y la realidad de un mundo que no nos ofrece respuestas claras. Pero es en esta tensión entre lo que deseamos y lo que el mundo nos da donde se gesta la verdadera rebelión. La rebelión de Camus no es desesperación, ni nihilismo. Es todo lo contrario, es un acto de vida, una postura de dignidad frente a la absurda condición humana. En lugar de sucumbir al desánimo, en lugar de resignarse a un destino vacío, rebelarse es una decisión consciente de seguir viviendo plenamente, a pesar de la falta de sentido. Rebelarse es, en este contexto, aceptar el absurdo, aceptar que la vida carece de un propósito preestablecido o impuesto por alguna fuerza externa, como el destino o una divinidad. Pero esta aceptación no implica rendirse. Al contrario, es una forma de liberación. Una vez que aceptamos que no hay un sentido dado por otros, nos damos cuenta de que somos libres de crear el nuestro propio. Esta es la clave, la libertad de construir nuestra vida desde cero, sin las ataduras de un destino predeterminado. La rebelión, entonces, es una afirmación. Es decirle sí a la vida, con todas sus contradicciones, con todas sus incertidumbres. Es un acto de coraje, porque vivir sin un sentido impuesto requiere fuerza, la fuerza de resistir el vacío y, a la vez, llenarlo con nuestras propias creaciones, con nuestras propias decisiones. No se trata de buscar el significado definitivo de la vida, sino de darle significado a nuestras acciones diarias, de encontrar valor en cada elección, en cada esfuerzo, en cada relación. Rebelarse es, en última instancia, un acto de responsabilidad. Al decidir que el sentido de nuestra vida no está en manos de un destino inmutable, asumimos la plena responsabilidad de lo que hacemos con nuestra existencia. Ya no podemos culpar al destino, a las circunstancias o a otros por nuestra situación. Cada día se convierte en una oportunidad para reafirmarnos, para crear y recrear el sentido de nuestra vida. La dignidad de la rebelión radica en esto, en la capacidad de vivir sin ilusiones, sin falsos consuelos, pero con una profunda conciencia de nuestra libertad y de nuestro poder para transformar lo absurdo en algo significativo. No es una resignación pasiva ante lo que no podemos cambiar, sino una postura activa de creación, un desafío constante a lo que parece inmutable, una afirmación del valor de cada momento, cada acto, cada elección que hacemos. En lugar de esperar que la vida nos dé respuestas, la rebelión nos impulsa a vivir nuestras preguntas con intensidad, a trazar nuestro propio camino en medio de la incertidumbre. Así, nos convertimos en los protagonistas de nuestra historia, en los autores de nuestro propio sentido, en lugar de ser meros actores de un guión escrito por otros. Pero, ¿qué significa rebelarse en nuestra vida cotidiana? Significa no conformarnos con lo que la sociedad nos dicta. Significa cuestionar las expectativas externas y definir lo que realmente queremos.
Significa desafiar ese destino que parece estar escrito para nosotros y trazar nuestro propio camino. Rebelarse es rechazar el conformismo. Es no aceptar que así son las cosas o que no tenemos otra opción. Siempre hay otra opción. Siempre hay una manera de cambiar nuestra realidad. Camus nos enseña que, aunque el mundo sea indiferente a nuestras luchas, nosotros podemos encontrar sentido en ellas. Y esa es nuestra verdadera libertad. Ser libre no significa estar exento de desafíos, ni mucho menos. La verdadera libertad, tal como la entiende Camus, no es una vida fácil, sin obstáculos ni preocupaciones. Al contrario, es una vida cargada de decisiones, de responsabilidades y de riesgos. Porque ser verdaderamente libre no implica simplemente hacer lo que queremos en cada momento, implica tomar decisiones difíciles, asumir las consecuencias de esas decisiones, y aceptar la incertidumbre que conlleva vivir en un mundo sin un sentido preestablecido. La libertad, en el sentido profundo que nos presenta Camus, no es una libertad superficial o hedonista. No se trata de evitar el sufrimiento o escapar de los problemas. Más bien, se trata de la capacidad de tomar decisiones conscientes en cada momento, aunque esas decisiones no siempre nos lleven por el camino más fácil. De hecho, muchas veces la verdadera libertad nos conduce por senderos llenos de obstáculos, de desafíos que debemos enfrentar con coraje. Es fácil confundir la libertad con la falta de restricciones. Pero Camus nos invita a ver que la libertad auténtica no reside en la ausencia de dificultades, sino en nuestra capacidad de elegir cómo responder a ellas. Somos libres no porque el mundo nos permite hacer lo que queramos sin consecuencias, sino porque, aunque el mundo sea indiferente a nuestros deseos, seguimos teniendo el poder de decidir. Y con esa libertad, inevitablemente, viene la responsabilidad. La verdadera libertad implica ser conscientes de que cada elección que hacemos define quiénes somos. No podemos escapar de esta responsabilidad. Vivir libremente significa aceptar que nuestras elecciones nos pertenecen, que no podemos culpar al destino, a los demás o a las circunstancias por el rumbo de nuestra vida. Elegir es asumir el control de nuestra existencia, con todas sus imperfecciones e incertidumbres. Y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que la libertad sea tan desafiante. No hay garantías en la vida. No hay un manual que nos diga qué decisiones nos llevarán al éxito o a la felicidad, pero es en medio de esa incertidumbre donde reside nuestra mayor oportunidad para crecer. Cuando aceptamos que no hay certezas absolutas, que cada elección conlleva riesgos, nos enfrentamos a la realidad de la vida con una actitud más valiente, más abierta. Nos damos cuenta de que lo importante no es encontrar el camino perfecto, sino caminar con integridad y autenticidad. Este camino de libertad es, sin duda, difícil. A veces será tentador querer ceder el control, dejar que otros tomen decisiones por nosotros, o simplemente seguir el camino que parece más fácil. Pero Camus nos advierte que este tipo de conformismo, esta renuncia a nuestra libertad, nos aleja de una vida auténtica. Nos convierte en espectadores de nuestra propia existencia, en lugar de protagonistas. Ser libre implica también la aceptación de que muchas de nuestras decisiones no resultarán como esperamos. Habrá errores, habrá caídas, y habrá momentos de duda. Pero incluso esos momentos son parte del proceso de vivir auténticamente. Al asumir nuestras decisiones, también asumimos nuestros fracasos. Y en lugar de verlos como pruebas de que deberíamos rendirnos, los vemos como oportunidades para aprender y crecer. Vivir una vida auténtica, una vida que refleje quiénes somos realmente, requiere valentía. Significa resistir la tentación de conformarnos con lo que otros esperan de nosotros y tener el coraje de hacer elecciones que, aunque difíciles, reflejen nuestros verdaderos valores y deseos. Cada decisión consciente que tomamos nos acerca más a esa autenticidad, a una vida que no está dictada por el miedo, la comodidad o las expectativas ajenas, sino por un sentido personal de propósito y dignidad. Al final, la libertad no es un destino al que llegamos, sino un proceso constante de elección y responsabilidad.
Y aunque ese proceso esté lleno de incertidumbre y desafíos, es el único camino que nos lleva a una vida verdaderamente plena, una vida que resuena con nuestra esencia más profunda. Porque solo cuando somos responsables de nuestras decisiones, podemos decir con convicción que estamos viviendo y no simplemente existiendo. Así que, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero, cuestionemos lo que nos han dicho que deberíamos hacer. ¿Es realmente lo que queremos? ¿O simplemente estamos siguiendo lo que otros esperan de nosotros? Segundo, aprendamos a tomar decisiones por nosotros mismos, incluso cuando sea difícil. Rebelarse implica correr riesgos, salir de la zona de confort y enfrentar la vida con coraje. También es esencial que seamos fieles a nuestros propios valores. A lo largo de la vida, nos encontraremos con innumerables voces que intentarán influir en nuestras decisiones, que nos dirán qué es lo correcto, lo prudente o lo esperado. Vivimos en un mundo lleno de expectativas, normas sociales y presiones externas que constantemente intentan moldear nuestras elecciones. Pero la verdadera rebelión, según Albert Camus, no está en desafiarlas por el mero hecho de desafiarlas, sino en mantenerse firmes en lo que realmente creemos, en aquello que tiene sentido para nosotros y que define quiénes somos. En un mundo donde las voces externas son tantas y tan fuertes, ser fiel a nuestros propios valores es, en sí mismo, un acto de rebelión. No se trata de ser inflexible o cerrado a nuevas ideas, sino de tener una brújula interna que nos guíe, incluso cuando las circunstancias externas intentan desviarnos de nuestro camino. Esta fidelidad a nuestros valores no siempre será fácil, porque a menudo significa ir contra la corriente, decir no cuando todos los demás dicen sí, o actuar de manera que no encaje con las expectativas de quienes nos rodean. Mantenernos firmes en lo que creemos es fundamental para vivir una vida auténtica. Si constantemente cedemos a las expectativas ajenas, si adaptamos nuestros valores a las demandas del entorno, corremos el riesgo de perder nuestra identidad, de convertirnos en una versión diluida de nosotros mismos. Rebelarse es, en este sentido, un acto de integridad, es un compromiso con lo que realmente nos importa, con aquello que nos define en lo más profundo, incluso cuando eso implique incomodidad o incomprensión por parte de los demás. Este tipo de rebelión es también una forma de resistencia ante la conformidad. A menudo, las personas ajustan sus valores y comportamientos simplemente para encajar, para evitar la fricción que surge al diferenciarse del grupo. Pero Camus nos invita a resistir esa tentación. La verdadera rebelión consiste en no traicionar lo que realmente somos, aunque el precio de esa autenticidad sea la soledad, el conflicto o el rechazo. Porque al final, ser fiel a nuestros valores nos brinda una satisfacción más profunda que cualquier aprobación externa, y además de la influencia de los demás, también enfrentamos una influencia aún más poderosa, las narrativas limitantes que nos contamos a nosotros mismos. Esas historias que, consciente o inconscientemente, adoptamos como verdades absolutas. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no somos capaces de lograr algo, o que ciertos sueños están fuera de nuestro alcance. Estas narrativas, al igual que las presiones externas, tienen un poder inmenso para dictar cómo vivimos nuestras vidas. Pero Camus nos recuerda que estas narrativas no son realidades inmutables, son constructos que hemos aceptado y que podemos desafiar. Si constantemente decimos que algo es imposible, nos condenamos a no intentarlo jamás. Si creemos que estamos destinados a seguir un camino que no hemos elegido, nos resignamos a vivir una vida que no nos pertenece. Desafiar estas narrativas es un acto de rebelión contra las limitaciones autoimpuestas, porque al final, no hay destino más restrictivo que el que nosotros mismos creamos cuando nos convencemos de que no podemos cambiar, crecer o alcanzar algo mejor. La clave está en no aceptar ciegamente las historias que otros nos cuentan, ni las que nos contamos a nosotros mismos. Al rebelarnos contra esas narrativas limitantes, nos damos la oportunidad de crear nuestra propia historia, una que refleje nuestros valores, nuestros deseos y nuestra auténtica visión del mundo. No se trata de negar la realidad o de ser ingenuos respecto a nuestras limitaciones.
Se trata de reconocer que, aunque el mundo esté lleno de obstáculos, no estamos destinados a ser víctimas de ellos. Podemos reescribir nuestra narrativa, redefinir lo que es posible para nosotros y actuar en consecuencia. Esta creación de nuestra propia historia es uno de los actos más poderosos de rebelión y libertad que podemos llevar a cabo. Nos libera de la pasividad, de la resignación y nos coloca en el centro de nuestra propia vida, porque cuando tomamos las riendas de nuestra narrativa, cuando decidimos qué historia queremos contar sobre nosotros mismos, dejamos de ser espectadores de nuestra existencia y nos convertimos en los autores de nuestra propia vida. Rebelarse, entonces, no es solo resistir lo que viene de fuera, sino también lo que surge desde dentro, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras creencias limitantes. Es asumir el control de nuestra vida con valentía y convicción, conscientes de que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de crear, elegir y mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso cuando el mundo o nuestras propias dudas intenten empujarnos en otra dirección. Rebelarse contra el destino no es una lucha violenta, sino un acto de creación. No se trata de destruir lo que existe, sino de construir algo nuevo, algo que sea verdaderamente nuestro. Camus nos muestra que, aunque no haya un sentido universal en la vida, podemos rebelarnos contra el conformismo, contra la pasividad y encontrar nuestro propio propósito. Al final, la rebelión no es un acto de desesperación, sino de libertad. Es nuestra oportunidad de tomar las riendas de nuestra vida y vivirla plenamente, en nuestros propios términos. Así que, te invito a que te hagas una pregunta: ¿en qué aspectos de tu vida puedes empezar a rebelarte hoy? ¿Qué decisiones has tomado por presión externa y cuáles resuenan realmente contigo? Porque, como nos recuerda Camus, el destino no está escrito. Y cada día es una nueva oportunidad para crear algo auténtico.